Dios te bendiga, hermanos. Esto es la clase de Geografía y Arqueología Bíblica en la lección número 2 que vamos a estar viendo, gigantes en la tierra. Y bien, hermanos, qué bendición estar nuevamente pues con ustedes ya en esta segunda clase. Quizás en la primera semana algunos no han podido entregar sus trabajos y asignaciones todavía, pero bueno, los sigo esperando. Ya está, ya está el momento de ver esta clase. Les recuerdo que cada lección comprende tanto de un examen como de un mapa que tienen que estar realizando y tienen espacio de una semana para poder ser entregado. ¿Okay? Entonces, el día de hoy estamos con el módulo número 2 que vamos a estar viendo, como les he dicho, Gigante de la Tierra, y la lectura es del libro de Wright, del capítulo 2, y esta lección que estamos viendo. Hasta hoy es la prueba número 1, pero ya a partir de hoy estaríamos, o mañana, estaríamos montando la prueba corta número 2. Yo estoy dando una semana para las pruebas cortas después que las estoy montando. Creo que la 1 la coloqué el sábado, así que tienen chance, corrijo, hasta el día sábado para que este primer examen pueda ser presentado. Ya el mapa de los reinos del mundo antiguo, bueno, era hasta ayer, ¿ok? Entonces, igual me lo puede seguir entregando, pero si usted lo entrega tarde, les he dicho que eso va a ser penalizado. Y ahí vemos pues, cómo va marchando la situación. Bueno, entonces sí, hoy el tema será ver esto de los gigantes de la Tierra. Realmente, como les he dicho, son ustedes los que tienen que leer. Yo lo que voy a hacer es un breve comentario del texto, orientar algunas cosas, destacar otras, corregir aquí lo que está mal y señalarlo para que no nos confunda, y más allá de la mera confusión es que podamos nosotros defender lo que creemos, primeramente utilizando las escrituras y no utilizando unas fuentes alternativas de validación como lo puede ser la ciencia, porque nuestra autoridad definitiva es la palabra de Dios, no es la ciencia ni la experiencia de una persona ni su palabra o su conocimiento. Nuestra fuente es la palabra de Dios. Entonces Bright, aun cuando dice que es cristiano, sin embargo, vamos a ver que tiene algunos comentarios bastante interesantes que realmente no hablan bien de su fe. Bueno, él mismo es lo que les pone, no estoy jugando lo que él está exponiendo aquí, pero deja en duda cuánto apegado él está de la escritura. Y es bueno que nosotros lo señalemos, es bueno que nosotros veamos, porque hay mucha gente así. Particularmente en este capítulo que habla de los gigantes, y sabemos que la palabra de Dios nos habla de gigantes. Hay un texto que conseguimos por acá. Esto está en inglés, pero lo tradujimos y dice, continuando con el Antiguo Testamento, uno encuentra numerosos versículos adicionales que tocan el tema de los gigantes. Y dice otros pasajes que tratan de ellos, incluyen el número 13, Deuteronomio 1, 3 y 9, Josué 11 y 12, 1 Samuel 10, 2 Samuel 21 y 1 Crónicas 20. Entonces, aparte de Génesis 6, que era lo que venía hablando, Génesis 6, 4. Entonces, estos ya tienen un perfil más creyente, más cristiano, o sea, es una asociación para la investigación bíblica, y habla de las excavaciones de Silo, pero particularmente habla de ello de los gigantes. Sin embargo, volviendo a nuestro texto de Bright, vamos a ver algunas cositas aquí que hay que destacar. Él habla de que los israelitas tenían varias tradiciones acerca de los orígenes de su país. Estaban convencidos de que habían sido hombres de talla gigantesca y les daban diversos nombres: Nefilim, Refaim, los descendientes de Anak, los Emí, los Usí y los Sansumí.
Los emilos Susin eran localizados sobre los márgenes del Jordán, mientras que los hijos de Anak se creía que habían ocupado las inmediaciones de Hebrón o el rey de Basán al este del mar de Galilea, que era tenido por uno de los últimos de Refaim, y habla acerca de su lecho, que lo señala en Deuteronomio capítulo 3. Sin embargo, y eso está muy bien, eso es así, así lo dice. Pero el asunto de Bright, que comienza muy bien destacando los diversos nombres que se conocían, que la Biblia señala a los gigantes, él lanza algo en contra precisamente de eso. Desgraciadamente, la arqueología no ha hallado prueba alguna de la existencia de aquella gente. O sea, se está refiriendo a los gigantes. Él pone en duda la existencia de los gigantes por el hecho de que la arqueología actual, los estudios arqueológicos no reconocen lo que se ha conseguido con respecto a los fósiles de personas muy altas, de grupos de personas muy altas. Que quiero destacar que no necesariamente es gente con gigantismo, que lo podemos conseguir hoy día. Era una raza completa de gigantes que no tenían ninguna alteración genética, sino que eran gigantes, propiamente hablando, porque el gigantismo es una alteración genética, como el enanismo. Pero estos gigantes tenían un ADN completo, un ADN sin errores, un ADN perfecto, ¿ok? Era sencillamente una raza así, como sabemos pues que en el proceso se formaron lo que llamamos nosotros las diversas razas de seres humanos, el blanco, el de ojos rasgados o los más oscuritos. Había una raza de gente alta, llamados gigantes, lo cual, repito, no es una alteración genética, como no es una alteración genética el tener el pelo rojo, o el ser catire, o el ser más oscurito, o sea, no es, sencillamente tiene un ADN correcto, solo que con diversos rasgos. Bueno, este rasgo de gigante era destacado en algunos grupos prediluvianos. Murieron la mayoría, por supuesto, parece que pasó un gen recesivo que se replicó en los hijos de Anak y en otros que están allí mencionados. Por supuesto, como no era un gen dominante, no se vieron muchas personas con esto. Presupongo que fue a través de una de las esposas de algunos de los hijos de Noé, que pasó después del diluvio, pero no era dominante, solamente en algunos grupos. Y bueno, y estos se extinguieron. Entonces, el hecho de que la arqueología actual, los estudiosos de la arqueología actual, no quieran reconocer que han habido algunos descubrimientos al respecto y no se han dado a la luz y no se transmiten de manera amplia, no significa de que estos no hayan existido, ¿ok? Entonces, como lo afirma el señor Wright. Él dice, en cuanto a la existencia de gigantes, debemos decir que en el Próximo Oriente no apareció prueba alguna, dice él, de que hubiese existido allí gente de una estatura fuera de lo normal, aunque conocemos las razones que dieron origen a semejante tradición. Él lo pone, bueno, como una tradición del Medio Oriente, pero una tradición así como puede decir, pues, la Sayona o algunas cosas así, algún invento así, pero que no hay ninguna evidencia al respecto. La evidencia sí hay. Lo que pasa es que no se ha reconocido la evidencia. No está ampliamente difundida porque pues eso estaría en contra de, bueno, de la ciencia moderna y afirmaría categóricamente lo que la palabra dice y a ellos por supuesto no les interesa. Entonces, sin embargo, Bright, en vez de plegarse hacia lo que la palabra de Dios dice, categóricamente, sabemos que hay gigantes, que hubo gigantes, no necesitamos mayor evidencia arqueológica porque la Biblia lo dice, punto. Aun cuando la evidencia arqueológica ha existido, reitero, y ya vamos a ver eso, pero pues Bright más bien se va del lado escéptico. Él dice
Aquellas ciudades poseían murallas cuyo espesor llegaban a veces a los 4,5 metros de espesor, de ancho, y aún más se alzaban a una altura de 15 metros. Muchas veces estaban construidas de bloques enormes. Entonces él dice que cuando ellos llegaron y vieron estas murallas, asumieron que detrás de esas murallas había gigantes. Y entonces, según él, no era así, nada más que las murallas eran grandes y bueno, esta suposición es por eso, pues por el tamaño de las murallas, lo cual él trata de darle cierta lógica interpretativa a su postulado, pero no es así, como ya hemos dicho. Entonces, dice, al contemplar las murallas, algunas de sus más antiguas ciudades llegaron a la conclusión de que solo podían ser obras de gigantes, como poniéndolo en duda. Bueno, luego él dice, en Palestina, tierra adentro, especialmente Transjordania, yo quiero destacar algo aquí, hacer un breve paréntesis, y él habla de Palestina. Realmente la palabra Palestina viene de una derivación romana de la tierra de Israel y en general, si queremos hablar un poquito más antiguo, de la tierra de Canaán, que los romanos, al conseguir allí filisteos, le denominaron Filistín o tierra de los filisteos y pues derivó en español en Palestina. Nosotros como creyentes sabemos que eso no es tierra de los filisteos, no lo ha sido. Los filisteos ocuparon esas tierras allí, inclusive después que los cananeos salieron y los filisteos tomaron esas tierras. Así y los filisteos, se puede investigar, era gente del mar, gente que venía de otros lugares y se asentaron aquí, descendientes posiblemente de los fenicios. Y se asentaron aquí, pero eso no era tierra de los filisteos, eso es tierra de Israel. Entonces nosotros como creyentes usualmente no llamamos a esa zona como Palestina, ¿ok? Le llamamos tierra de Israel o en general tierra de Canaán o tierra santa, específicamente esa región, propiamente hablando. Y ya más adelante voy a señalar, cuando veamos un poquito lo del mapa, a qué zona exactamente me estoy refiriendo. Él habla de que había grandes tumbas llamadas dólmenes y enormes piedras erectas, a veces de casi 5 metros de altura, conocidas con el nombre de menhires. Dice que estas tumbas gigantescas y estos menhires, que la gente en su ignorancia se lo atribuía a los gigantes que nunca existieron, según él, pero que al ver estas estructuras, bueno, suponían erróneamente que eran gigantes. Las tales estructuras de las cuales él está hablando, aquí tengo un ejemplo, un dolmen. Un dolmen es una estructura megalítica formada típicamente por una gran losa de piedra horizontal que descansa sobre dos o más losas verticales. Esto así que nos recuerda mucho a comiquitas al respecto, que como los picapiedra y eso, que quizá algunos de ustedes no vieron, pero yo sí vi bastante. Y la denominación, la arquitectura megalítica, específicamente en la construcción de santuarios y tumbas con enormes bloques de piedra, ocupan una función importante en la experiencia cultural de la prehistoria. Ellos llaman prehistoria a la época antes de la historia, y la historia es aproximadamente desde Grecia para acá, o más propiamente hablando, desde Cristo para acá. Bueno, pero eso es otra discusión. Y la palabra dolme, que deriva del bretón dol, que significa mesa, y men, que significa piedra, aparece en el debate científico hacia finales del siglo XVIII. Entonces dice, se creía que eran obras construidas por gigantes, o inclusive obras del diablo, pero eran más que todo lugares funerarios, como más adelante lo dice, los hallazgos excavados en el interior de muchos de los dólmenes demuestra que se utilizaban normalmente para los entierros de la élite. Entonces, bueno, eso es un dolmen. Y también los menhires. Un menhire, la forma más sencilla del monumento megalítico, consiste por lo general en una piedra alargada en bruto o mínimamente tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. Y esto acá, estos son unos menhires.
Aquí, aquí tenemos otro ejemplo. Muchísimo, erigido, y bueno, significaba varias cosas, como monumento de fertilidad y un lugar especial para la gente antigua, pienso yo, prediluviana, ¿ok? Bueno, uh, volviendo al texto, eh, estos son, según él, elementos que sí hablan de una civilización antigua, pero que se le asignó a gigantes que realmente, según él, no, repito, no existieron. Entonces, no cabe duda de que los israelitas y otros habitantes de Canaán, a la vista de aquellos enormes monumentos, creían que era obra de gigantes. Bueno, no podemos afirmar tal cosa, no lo podemos desmentir, pero ciertamente, pues, yo pienso que no tiene nada que ver con el tema. Son monumentos erigidos bajo ciertas circunstancias por gente de la antigüedad que no necesariamente tienen que ver con los gigantes y que ni prueba ni afirma su existencia, ¿ok? Sin embargo, es bueno saberlo, ¿ok? Es bueno que conozcamos que sí hay, según ellos, una cierta relación entre uno y otro. La existencia de una raza gigante, dice, para ver acá, ¿hay alguna prueba arqueológica a favor de la existencia de una raza o raza gigante prehistórico? La respuesta es sencilla, no hay ninguna. La respuesta de él, porque sí la ha habido. A partir de esa fecha, debido sin duda a una mejor alimentación, bueno, aquí le entré en otro tema del cual voy a mencionar brevemente. Dice que la gente antes se alimentaba mal, pero como la civilización mejoró a raíz de que ya eh, tenían ciudades mejor estructuradas, habían dominado lo que es la siembra y lo que es los animales de alimentación, la agricultura y la ganadería, entonces pues eso se deriva en una mejor alimentación, y la mejor alimentación tenía entonces, a diferencia del hombre más antiguo, estos más recientes tenían un mayor tamaño. Y entonces por eso los más desfavorecidos en cuestión de alimentación veían a los mejores favorecidos como gigantes. Y ahí por eso los israelitas de ese entonces, que estaban hambriados, vieron a otros grupos mejor alimentados como gigantes. Bueno, es una suposición totalmente absurda, ¿ok? Eso no, eso es loco. O sea, porque precisamente, claro, entendamos que él no tiene, el autor no tiene conocimiento hasta ese entonces, como lo tenemos nosotros, de, de los descubrimientos en cuanto a la genética, los descubrimientos genéticos. Y a medida que pasó el tiempo era todo lo contrario. O sea, el pool genético del ser humano se ha ido desmejorando, corrompiendo. Y los primeros hombres, desde la creación de Adán, eran seres fornidos, muy fuertes, porque eran los primeros, era el pool genético recién creado por Dios a través del tiempo, por causa del pecado, por causa de factores ambientales, de la corrupción de la tierra. Este pool genético se ha ido degradando. El mismo pool genético, que no solamente estaba presente en el ser humano, sino también en los demás animales, se diversificó. Y al ser humano instalarse en diversos lugares, ese pool genético se especializó. Y entonces de ahí es donde salieron, como nosotros le llamamos hoy en día, las diversas razas, especializado a diversas zonas. Se perdió mucha información genética con el tiempo y quedaron entonces estos grupos raciales mejor definidos. Y es lo que tenemos hoy día. Pero él lo ve al revés, ¿ok? Entonces quiero destacar eso, que hay errores terribles en la interpretación de este señor al respecto que, repito,
es bueno conocer, ¿ok? Él habla bien de Jericó, de una de las construcciones para hacer un templo, pues en su inmensidad se hallaron objetos religiosos, entre ellos figuras de barro, posiblemente ídolos, y bueno, habla de Jericó que sí se ha conseguido evidencia arqueológica de su existencia. También habla um, de otros grupos que a pesar de su edad, a pesar de estar aproximadamente en el año 4000 a.C. y él los pone mucho más lejanos, pero pienso yo, pues, eh, no podían pasar más de 4000 años antes de Cristo, no mucho más. Sin embargo, tenían una gran inteligencia, un altísimo desarrollo. Dice que puede afirmarse, y esto sí, con toda certeza, que llegaron a un alto nivel integral. Pero puede afirmarse con toda certeza que llegaron a un alto nivel intelectual. Nos hemos acostumbrado a considerar primitiva a toda la humanidad anterior a los atenienses, y esta idea no concuerda con los hechos. Esto sí es así, o sea, el ser humano se desarrolló muy rápidamente a nivel intelectual y muy rápidamente desarrolló muchas cosas, y sobre todo en ciertas áreas, como las civilizaciones que se desarrollaron mucho más rápido que otras, como la griega o la egipcia, o mucho más atrás la babilónica. Entonces, claro, él sigue insistiendo de que no eran hombres gigantescos, pero estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, de civilizaciones muy avanzadas y de otras civilizaciones que estaban comprendidas por gigantes, que independientemente de su avance, pues tenían estas personas de altísima estatura, ¿ok? No necesariamente está relacionado. Él lo forza e intenta relacionar una cosa con la otra. Eh, bueno, y él habla acá de la explosión repentina de prosperidad que hubo en ese tiempo. Y bueno, hay algunas personas destacadas, que esto sí es algo histórico, eso es algo, pero claro, él lo dice, bueno, los gigantes que hubo no eran hombres de alta estatura, sino de renombre, de alta importancia, y bueno, por eso se puede considerar gigante, pero es que no es que era de alta estatura, no, la palabra cuando habla, la Biblia, cuando habla de gigante, era gente de alta estatura, punto. O sea, claro, destacamos, sí, los logros y el liderazgo de estos hombres de los cuales él señala, y que es interesante conocer sus hechos, y está bien esta lectura, hablando de Urucagina, de Sargón, de Keops y de otros que él también está destacando aquí. Es bueno leerlo, es bueno saberlo, es bueno conocer un poquito de ellos, pero claro, eso no los hace físicamente gigantes. Él mezcla todo como para quedar bien supuestamente con la Biblia y quedar bien con los arqueólogos. No, la Biblia afirma que sí había gigantes, ¿ok? Habla de Hammurabi, un hombre muy destacado, y de otros. Entonces, claro, él los ve como los gigantes de esa época. Y él cierra en el terreno religioso, significó una revolución radical el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo asimiló, pulió y completó todo lo mejor que había producido el mundo antiguo. De esta forma se convirtió en el producto más noble de aquel mundo. Él dice, bueno, a pesar de que le ha echado tierra al Antiguo Testamento, es lo mejor que hay y pulió todo lo que se hizo, así como para emparejar todo el daño que había hecho. Mira, cosas como estas las vamos a conseguir muy seguido. Gente que no cree en el fondo, pero que para tapar la apariencia, pues quiere diluir con algunas palabritas um, lo que realmente ya dijo, que fue totalmente en contra de lo que la Biblia dice, ¿ok? De lo que la Biblia enseña. Claro, él parte del postulado de que no hay evidencia, pero he conseguido algunas cosas acá en este texto
Eh, y él dice, independientemente de si los Anakin estaban realmente relacionados con Nephilim, es obvio que los israelitas estaban tratando con gigantes, literalmente gigantes, gente de altísima estatura. Si nuestro entendimiento es correcto, de que un codo medía aproximadamente 18 pulgadas, entonces Goliat, de 6 codos y un palmo, medía algo más de 9 pies de altura, o sea, más de 3 metros. Y ahí habla acerca de otros relatos que la Biblia nos cuenta. Pero el escéptico tiene derecho a preguntar si la Biblia es cierta. Entonces, si es cierta, ¿dónde está entonces la evidencia de estos enormes seres? Preguntaría un escéptico. ¿Dónde están las exposiciones en los museos? ¿Dónde están los informes arqueológicos que registren el hallazgo de sus restos? Y esto es una pregunta justa, ¿es verdad? Si uno va a cualquiera de los principales museos, no encontrará exhibiciones de seres humanos gigantes. Busca en las galerías de la Smithsoniana, por ejemplo, y no verás ni un solo hueso gigante o una huella moldeada en exhibición. La impresión clara que se da es que nunca se ha encontrado evidencia gigante, como lo afirma Bright. Intencionalmente o no, eso tiende a proyectar el registro bíblico bajo una luz desfavorable como este señor lo ha proyectado. Sin embargo, concluir que tal evidencia no existe en absoluto es un error. Informes acreditados encontrados en las páginas de periódicos y revistas más antiguos y proporcionados por testigos creíbles del descubrimiento de tales restos han salido a la luz de vez en cuando, sobre todo en el siglo antepasado. El Museo Smithsoniano en Estados Unidos compró muchas de estas evidencias y las escondió, están perdidas. Siglos atrás, Magallanes, cuando pasó por el estrecho allí en la Patagonia, el estrecho que ahora lleva su nombre, habla de gigantes y muchos otros relatan de gigantes a lo largo de Sudamérica, particularmente en la Patagonia, pero también en Norteamérica, que todavía existían en esas tierras. Los guardianes de nuestros principales museos se adhieren a una ortodoxia que ordena que raras tales como cráneos gigantes se mantengan en secreto, reservados solo para los ojos de los iniciados, presumiblemente para que los no sofisticados comiencen a dudar de la historia de la humanidad sancionada oficialmente. Sin embargo, contrariamente a la impresión que dan los museos, hemos descubierto pruebas de que había gigantes en la Tierra. Este espacio impide enumerar más de unos pocos mencionados en el artículo de Jochma. Hay algunos varios que, como yo digo, se consiguieron en el siglo antepasado y que luego los cuestionaron de que no era así, de que eso era una mentira y eso, pero ahí están, pues, como registro histórico, de que algunos de ellos inclusive los consiguieron petrificados. No voy a hablar de eso, de esos registros que se consiguieron más que todo en Norteamérica en ese tiempo, de otros también que no están aquí, pero sí se han conseguido pisadas gigantescas que calzan perfectamente con los seres humanos ya petrificadas. Pero quiero destacar algo. Recientemente recibí una copia de un correo electrónico sobre un misionero vivo que antes de convertirse al cristianismo era antropólogo. Incluye la siguiente información fascinante que aún no he podido verificar de primera mano, pero que suena a verdad. No habiendo podido confirmar los detalles, estoy omitiendo el nombre del misionero. Ella estaba al tanto, dice ya citando la fuente, de cosas que no dejan que el público vea fácilmente. Muestran anomalías para su estudio. Nos prohíben que la gente los vea, pero los mantienen en silencio y entre ellos. O sea, antropólogos con evidencia que mantienen oculta. Lo que más recuerdo de las docenas de ejemplos que dio fue que ella profesaba haber visto y sostenía en sus manos una docena de cráneos humanos que era el doble del tamaño de un cráneo humano normal. Eso haría un hombre de 12 pies de altura, o sea, 6 metros, que podía pesar más de 1000 libras, esto es media tonelada, 500 kilos aproximadamente. Ella testificó que cuando la persona que finalmente la guió a Cristo le testificó, le animó a leer la Biblia. Finalmente comenzó a hacer precisamente eso, leer la Biblia. Y abrió una Biblia por el principio y comenzó a leer.
No había llegado a los 6 capítulos del libro cuando se encontró con Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Dijo que un escalofrío le recorrió la espalda, porque sabía que había manejado pruebas de que este versículo era cierto. Ella sabía que este era exactamente el tipo de cosas por las que se burlan en la Biblia, se burlan de la Biblia, excepto que en este caso ella sabía que la Biblia tenía razón. Esto le dio la confianza de que podía confiar en la palabra de Dios y dudar de los escépticos, en lugar de que fuera al revés. Poco después fue salva y bueno, el resto de historia. Bueno, sí, se ha escuchado argumentos como este de evidencias que intentan esconder para no darle o quitarle mayor credibilidad a la Biblia. Pero bueno, como hemos dicho, hermanos, en este tema, como en todos los demás, si la Biblia lo dice, así es, ¿ok? No necesitamos la evidencia científica o la evidencia, en este caso, arqueológica, para saber que así fue, ¿ok? Y eso con respecto a este tema. Bueno, hermano, mire, con respecto al mapa, ya cerrando, ya te toca a ti leer todo eso y bueno, empaparte un poquito más del asunto, de qué es lo que dice Wright, de lo cual te voy a preguntar algunas cosas, más que todo referente a cómo tumbar los argumentos que dice este señor y también a esas personas importantes que estuvieron allí en aquellos tiempos, ¿ok? Esas personas de renombre que él los mal llama los gigantes. Bueno, mira, aquí está el mapa físico de la Tierra Santa, ¿ok? Esto lo podemos decir Tierra Santa, le podemos decir Canaán, ellos le dicen Palestina, ¿ok? Pero ya sabemos, eso es un error, nosotros los cristianos le decimos así, Palestina, le decimos Tierra Santa o Tierra de Canaán o Tierra de Israel, ¿ok? La Tierra Prometida también le podemos llamar perfectamente. Entonces, bueno, esto es lo que en general estoy pidiendo como mapa físico, ¿ok? Mapa físico de la Tierra Santa. Y aquí lo tenemos algo así, ¿ok? Bueno, hermanos, vamos entonces a dejar acá la clase. Y cualquier preguntita, pues me la estás haciendo. Sea por Telegram o por correo electrónico y te la estaría respondiendo lo más pronto, ¿ok? Entonces, bueno, espero que el Señor te bendiga, espero que, bueno, pues podamos aprender. Bright se equivoca muchas veces, repito, eh, el texto es bueno en el sentido de que podemos hacer apología bíblica con este texto, tumbar lo que él está afirmando, darnos cuenta de su error y del error de gente que afirma tales cosas y conocer más cómo defender la escritura y las escrituras mismas, ¿ok? Siempre parándonos en el punto de que nosotros no necesitamos mayor evidencia que lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Dios te bendiga, ahí seguimos hablando, cualquier cosita, pues comentamos luego por ahí como te he dicho, por Telegram o por correo. Que el Señor te bendiga.